Quisiera que vayan conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 9. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Amén. Dice la palabra del Señor, capítulo 9, versículo 23. Dice así: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Señor, te damos en esta mañana, Padre, toda la honra, toda la gloria y la exaltación. Tú, Señor, toma control total y absoluto en esta mañana, Dios, del mensaje de tu palabra, Señor, que sea, amado Dios, para edificación, para exhortación, Señor, de tu pueblo, en amor, Señor, para instrucción, Señor, Padre, de tu iglesia, de la novia del Cordero. Señor, te pido en el nombre de Jesús, que no sea yo ni mis palabras, sino que sea el poder de tu palabra, el poder de tu Espíritu Santo, Señor, actuando en mi vida, Señor, que yo mengüe cada día, Señor, y tú crezcas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vemos en este texto que el Señor dice, ahí en el 23 dice, y decía a todos, dice, si alguno quiere. Vemos en esto que dice, si alguno quiere, es como una invitación. ¿Cuántos generalmente reciben invitaciones? ¿Cuántos reciben invitaciones y se les dice, bueno, si usted quiere ir a almorzar a mi casa? ¿Cuántos han recibido una invitación de ese tipo? Amén. Quizá también algunos les dicen, bueno, si usted quiere, puede ir a pasear un fin de semana. Amén. Y siempre vemos que en lo que es las invitaciones, generalmente existe esto, una condición también. Vemos que si a usted le dicen que si quiere ir a almorzar, le van a poner una hora. Amén. Le van a decir qué hora, qué día, y que usted llegue. Entonces usted tendrá que ver si puede cumplir, si puede disponer para ese día, si usted puede, ¿verdad?, tomar ese día, puede tomar esa hora. Y bueno, y la otra condición es que lleve hambre, ¿verdad? Si lo invitan a un paseo X, puede ser a la montaña, entonces le van a pedir lleve cierto tipo de ropa. Lleve cierto tipo de ropa para la montaña. Si es a la playa, pues le van a pedir otro cierto tipo de ropa, más ligera. Y así sucesivamente. Ahora, si lo invitan a venir a trabajar a la iglesia, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Si lo invitan a venir a trabajar a la iglesia, solo le vamos a pedir que tenga disposición. Nada más. Que se comunique con el hermano Gerardo y que usted venga y se disponga a trabajar, a hacer algo. Incluso aquí muchas veces hay herramientas, entonces ni siquiera la herramienta, solo necesitamos que usted venga, que usted se disponga. Entonces vemos que en lo que es este texto, Jesús, si vemos un poco atrás, incluso en otros de los evangelios, vemos que Jesús venía siendo seguido por mucha gente. Había ya hecho muchos milagros. El ministerio de Jesús estaba en ese momento, por decirlo así, en uno de los picos más altos. Había alimentado a 5,000. Había resucitado a la hija de Jairo. Había hecho muchos prodigios y milagros y la fama de él se estaba
difundiendo en gran manera. ¿Quién no podría haber escuchado de Jesús? ¿Quién no podría haber sabido en ese entonces todo lo que Jesucristo hacía? Todo lo que Él estaba haciendo, los grandes prodigios, los grandes milagros. Entonces mucha gente lo seguía, mucha gente lo estaba siguiendo. Y entonces Jesús se detiene ahí un momento para decirle a todos, decirle, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces vemos que en la invitación que Jesús hace es un llamado, es una invitación y es un llamado a seguirlo a Él. Si usted quiere venir en pos de mí. En este llamado, en esta invitación que Jesús hace, vemos que también hay un requisito, al igual como cualquier otra invitación, tiene un requisito. Y esta invitación, el requisito que tiene es la negación. Negación a uno mismo. ¿Y qué es negarse a uno mismo? ¿Qué es eso? ¿De qué está hablando Jesús cuando Él dice, niéguese a sí mismo? ¿Qué comprende esto? ¿Qué implica la negación de lo que Jesús está diciendo? De alguna manera, es una entrega total. Es una entrega total. La negación a uno mismo, en lo que Jesús habla, en lo que Jesús está diciendo, es una entrega absoluta, total. Es una renuncia a lo que es suyo. ¿Cómo qué? Quiero que vayamos a Lucas, ahí un poquito más adelante, el capítulo 14. Y vamos a ver cómo qué es entonces esto que implica la negación de lo que Jesús está hablando. Lucas 14, vaya al verso 25. En mi Biblia tiene un subtítulo que dice lo que cuesta seguir a Cristo. No sé si en la suya dirá lo mismo, o el costo del discipulado, dicen algunas, en otras dice lo que cuesta seguir a Cristo. ¿Cuántos creen que cuesta seguir a Cristo? Vamos a ver qué tanto nos está costando, amén. Entonces en el verso 25 del capítulo 14 dice lo siguiente: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Fuerte, muy fuerte este versículo y estas palabras de Jesús cuando Él expresa en esta manera diciendo, aborrece. Amén. Dice que hay que aborrecer. Dice entonces, por lo que vemos en este versículo, que aborrecer en el contexto de la palabra que se está utilizando, cuando Él dice que si alguno no aborrece a su familia, a su esposa, a sus hijos, que si alguno no aborrece a sus hermanos, a sus padres, cuando dice aborrecer, en la palabra dice no realmente significa odio, es lo que quiero que entiendan. No es que está diciendo que debe odiarlos, porque estaría contrario entonces a lo que enseña Jesús. Este aborrecer, utilizada en este contexto, en el griego aquí, tiene la aplicación básicamente de decir amar menos. Es lo que está diciendo. Entonces Él está diciendo que si usted no ama menos todas estas personas, todas estas cosas, incluso su propia vida, si usted no la ama menos que a Él, usted no puede ser su discípulo. Amar menos, o sea, a Cristo. No puede usted amar menos a Cristo. Debe ser Cristo el primero en todo. Nada puede ocupar el lugar que Cristo debe ocupar en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén?
Él debe ocupar el primer lugar, Él debe tener la preeminencia y nada, absolutamente nada, puede ocupar ese espacio en su vida ni en mi vida. Nada, ni su familia, sus hijos, su padre, su madre. Vea el costo, el precio del cual Jesús habla, ni su propia vida. Usted no puede amar más su vida, debe amarla menos y amar más a Jesucristo. Nada puede ocupar eso. Jesús exige que la lealtad y el amor a Él sean mayores que cualquier relación terrenal, mucho mayores, incluyendo, como ahí hemos visto, la familia, también su propia vida. Y esto es radical, esto es extremo. Amén. Es muy extremo. Pero igual de extremo fue ir a la cruz y cargar con todos los pecados suyos y míos. Amén. Eso también fue extremo. Y Él nos pide también, nos pide que tengamos una vida también en extremo en relación a Él. Pero en Mateo capítulo 19, verso 29, hago referencia, dice, para aquellos que aborrezcan o para aquellos que dejen a su padre y a su madre y a todos estos, dice, por mi nombre, por mi causa, dice, recibirá, es una promesa del Señor, dice, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna, nos dice el Señor. Él está también prometiendo algo grande, 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero cuando dice que recibirá 100 veces más, no piense usted en que son cosas de este mundo, no son cosas terrenales, no está prometiendo cosas de este mundo, no es nada terrenal. Aceptar a Jesucristo o ser su discípulo, aceptarlo como Señor y Salvador, requiere más que solo decir soy cristiano, requiere más que solo decir voy a la iglesia los domingos, requiere más que solo decir un día que levanté la mano, hice una oración y ahora soy salvo, soy cristiano. Aceptar a Jesús requiere mucho más que eso, requiere pagar un precio. Jesús habla aquí de una dedicación a seguirlo. Y ser discípulo es igual que decir ser un alumno, ser un aprendiz. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, todo estudiante paga un precio, ¿cierto? Usted entra a estudiar y tiene que pagar un precio. Ahora, algunos dirán, bueno, a mí me paga mi papá, o me paga mi mamá, o me paga un tío el estudio. No sé, me pagaron el estudio. Entonces diría, bueno, entonces ya me pagaron, sí. Pero usted tiene que sacrificarse, usted tiene que sacar su tiempo, usted tiene que estudiar, usted tiene que aplicarse bien. Es algo, parte suya, un sacrificio. Es un sacrificio. Cuando usted es alumno o es un discípulo en algo, usted está siendo enseñado en algo. Usted tiene que tener dedicación, tiene que esforzarse. El costo del discipulado es la entrega de todo. Este costo es una entrega, como lo vimos, es una entrega de posesiones, de cosas materiales, de su tiempo. Ya ni eso es suyo, ya no eso le pertenece a usted, incluso de sus planes y de sus intereses. Ahí mismo en Lucas, en el verso 33, en Lucas 14, dice así: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Vea, otra vez dice, no puede ser mi discípulo. Y dice, renuncia a todo lo que posee. Algunos dirán, bueno, yo no poseo tanto, pero le está pidiendo su vida. Incluso eso quizá es mucho más que lo material. Es negarse totalmente. Es su vida la que está pidiendo Jesús. Ese es el costo de ser discípulo de Cristo. Es fácil decir, soy cristiano, soy salvo. Pero sabe, esto no se separa de ser discípulo. Muchas personas creen a veces que esto tiene una desconexión. Creen que está desconectado. El ser discípulo se desconecta de que un día acepté a Cristo, ahora soy salvo, ahora vengo a la iglesia. Y esto no tiene ninguna desconexión. Entonces vemos que en el verso
33 nos dice que cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser discípulo de Jesucristo. ¿Esto significa que deberá rechazar todo lo que tiene? No, no es que debe rechazar todo lo que tiene, sino que debe ponerlo al servicio de Cristo y bajo la dirección de Él. Nuestra vida misma, todo lo que tenemos, gloria a Dios por lo que tenemos, amén. Pero ya no nos pertenece, no es suyo. Su vida misma no es suya, es de Él. Y debemos ponerla al servicio y a la dirección de Él. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Maestro y somos sus discípulos. ¿Cuántos de verdad son discípulos de Jesús? ¿Cuántos de verdad son discípulos de Jesús? ¿Cuántos se han negado a sí mismos y han puesto su vida y todo lo que tienen al servicio de Él, bajo la dirección de Él? ¿De verdad lo estamos haciendo? Recuerdo el joven rico y ustedes conocen la historia. Él se acerca a Jesús diciéndole: maestro bueno, ¿y qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para heredar el cielo? ¿Qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dijo: ¿conoces los mandamientos? Y él le dijo que sí. Jesús le dice a él entonces, porque él llegó y le dijo: desde joven lo hago, desde joven yo estoy entonces apto para heredar la vida eterna. Desde joven yo cumplo con todo. Y Jesús llegó y le dijo: te hace falta una cosa. Anda, despójate de todo, vende todo y dáselo a los pobres. Y él no pudo hacer eso. Él no pudo negarse a sí mismo, él no pudo entregar lo que Jesús le estaba pidiendo. Jesús le dijo: anda, ve y dáselo a los pobres, y le dijo: y sígueme. Y le dijo: y sígueme. Él estaba diciendo: tome todo lo que es suyo, tome todo lo que usted es, todo lo que usted considera que tiene de valor, y sígame, entréguelo y sígame. Este es un precio de negación. Él estaba diciendo a él, al joven rico: permita que yo sea quien dirija su vida, que sea yo quien dirija todo lo que usted tiene. En este precio de negación no podemos pasar por alto que debemos morir también al yo, algo que el joven rico no pudo hacer. Estaba más interesado en su estatus, en su vida, en su posición, en las cosas que él tenía. Y él no pudo morir al ego, al yo, a la prepotencia, a la autosuficiencia, a los méritos propios, los logros personales y todas estas cosas que muchas veces solo le dan la gloria al hombre, alimentado incluso por las falsas enseñanzas y las falsas doctrinas hoy en día, donde se predican filosofías humanistas. En Lucas capítulo 13, ahí mismo nos devolvemos un poquito. Lucas 13, verso 24. ¿Me dicen amén? Dice en el verso 24, Jesús nos habla de esforzarnos. Dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Nos habla de esfuerzo. Jesús enseña claramente que pocos entran por la humilde puerta del arrepentimiento genuino. Pocos entran por esa puerta, negándose a sí mismos para seguir al Señor, esforzándose para obedecer sus mandamientos, buscando su reino y su justicia, perseverando en la oración y en la palabra de Dios, y en la comunión y el amor unos con otros. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, leo para ustedes, dice en el verso 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos,
si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Cuánto expresamos ese amor verdadero los unos con los otros? ¿Cuánto estamos haciendo por expresar el que somos discípulos de Jesús? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que nos amemos los unos a los otros. En eso se conocerá que somos verdaderos seguidores de Cristo, verdaderos hijos de Dios, que hemos sido salvos y que hemos sido transformados en la manifestación del amor de Dios en nuestra vida para con nuestro hermano, para con aquellos que quizá están pasando dificultades, tribulaciones, en la manifestación, en las posibilidades que usted tenga por acercarse a Él y manifestar su amor. En esto se conocerá que usted es un verdadero discípulo. Dice claramente aquí en Juan 13:35, en eso conocerán que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. En el Sermón del Monte Jesús describe también grandes bendiciones que acompañan a los discípulos. Eso se encuentra en Mateo 5, del verso 13 en adelante, y leo para ustedes. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. También dice que bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cuántos recuerdan el mensaje hace un tiempo atrás respecto al siervo que se le fue perdonada toda su deuda? El mensaje del pastor. Amén. ¿Recuerdan ese mensaje? Y luego se le perdonó toda su deuda, pero luego ve a su consiervo y no le pudo perdonar una suma que era mucho más baja de la que a él se le había perdonado. A él se le había perdonado una suma imposible de pagar. Y él no tuvo misericordia. No tuvo misericordia. Y aquí nos dice que los que tengan misericordia, ¿verdad?, alcanzarán misericordia. Ser un discípulo de Jesús es manifestar también la misericordia. Es perdonar a nuestros hermanos las ofensas. Es perdonar a aquellos que, aunque estén en un error, aunque estén equivocados, hay que perdonarlos, hay que amarlos, hay que pedir a Dios que Dios hable a sus vidas también, para que ellos puedan entender la verdad del Evangelio, la verdad que cambia el corazón. Amén. Pero si usted no tiene misericordia, no va a alcanzar misericordia, así como en ese ejemplo con el consiervo que no le pudo perdonar. Dice en el verso 8: los de limpio corazón también serán bienaventurados, porque ellos verán a Dios. Los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pero en el verso 10 dice lo siguiente: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. En el verso 12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nosotros aquí en algún momento podemos decir muchas veces dichosos que no tenemos persecución, pero ¿hasta qué punto realmente somos dichosos? Porque la persecución realmente puede ser una bendición y nos acerque más a Dios. A veces decimos dichosos porque no tenemos persecución y somos libres, pero aún así no aprovechamos esa libertad. No aprovechamos la libertad para poder reunirnos y glorificar el nombre de Dios. No aprovechamos esa libertad para predicar el Evangelio, para manifestar el amor de Dios a los perdidos. Entonces, ¿en qué sentido somos dichosos de no tener persecución si no estamos haciendo nada? Si no estamos aprovechando esa bendición.
¿Será que entonces es mejor que tengamos persecución por causa de la justicia, por causa del evangelio? Claro, ahí déjeme decirle que cuando esto suceda y cuando esto realmente pase, se va a denotar quién verdaderamente es discípulo del Señor. Quiénes verdaderamente van a estar dispuestos a renunciar a todo, a padre y madre, hijos y hasta su propia vida por causa del Señor. Ahí sí nos daremos cuenta. Y que Dios nos ayude, porque la persecución es algo inevitable. Es algo que en algún momento nos va a alcanzar. No digo si va a ser dentro de unos meses, un año, 15 o 20 años, no lo sé. Pero según la Escritura, es algo que nos va a suceder a la iglesia. La iglesia va a ser perseguida por causa de la justicia, por causa de Cristo. Y usted y yo no sabemos cuándo realmente vaya a ser eso. Pero debemos empezar a prepararnos para cuando esto empiece a suceder y preparar a nuestros hijos. Porque si cuando usted no esté, ellos estén preparados en la verdad y en la justicia, en defender la causa de Cristo hasta la muerte, si es necesario. Porque quizá ya nosotros no estemos. Vemos entonces en los versos 10 y 12 de Mateo, dice, Jesús insiste en que sus seguidores, los cristianos, no escaparán de la persecución, contrario a lo que se predica hoy en el evangelismo moderno, donde salvarse es una de las cosas más fáciles. Hacen una invitación nada más y le dicen, ven a Jesús, Él tiene un plan maravilloso para tu vida. Y ahí le prometen un montón de cosas, donde no hay una negación a sí mismo, donde no hay que tomar una cruz para seguirlo a Él. Solamente una invitación donde se le prometen cosas que no van a suceder, que no son. Le prometen un plan maravilloso para su vida. Inmediatamente la gente comienza a pensar en cosas materiales, en estar bien, en alcanzar logros. Y todo es decrete, declare, reclame prosperidad económica. Ese es el mensaje moderno. Ahora, si usted no lo recibe, está en pecado. O no está ofrendando lo suficiente, es lo que le dicen ellos. Tiene que ofrendar más, tiene que diezmar más. Si usted no recibe esa prosperidad económica, no está haciendo estas cosas bien o está en pecado, y entonces ellos comienzan a comercializar el evangelio. Si usted no es sano o no recibe una sanidad, entonces a usted le faltó fe. Y eso no es así. Es un falso evangelio, son falsas promesas. Ese no es el evangelio de Jesucristo. El rey David, hago referencia, oró, ayunó, se postró en tierra por su hijo que estaba quebrantado en salud, que estaba herido en su salud, y aún así su hijo murió. Y esa fue la voluntad de Dios para el hombre que tenía el corazón conforme a Dios. ¿Le faltó fe a David? No, no le faltó fe. Es que debemos aceptar también la voluntad de Dios en nuestras vidas. Nosotros no podemos obligar a Dios. No podemos exigirle a Dios. No podemos negociar con Dios ciertas cosas. Hay que aceptar la voluntad de Él, santa y perfecta. No es como el evangelio moderno hoy exige, básicamente exige. Que usted debe decirle a Dios, o sea, que Él tiene y está obligado a darle. Un día estos estaba en mi trabajo y entró un muchacho, un compañero, y hablando con otro llegó y se pusieron en una posición a discutir un tema ahí respecto a Dios. No me quedaba mucho tiempo y ya tenía que irme. Pero escuché a uno de ellos decir
así literalmente, y esto es lo que se escucha y esto es lo que todo el mundo cree. Decir, si usted le da a Dios, Dios a usted le va a dar. Y yo quería meterme, pero créame, ya me quedaban minutos, tenía que irme de nuevo. No hubiera podido meterme y decirle que estaba equivocado, que eso no es así. Bueno, de hecho usted ve, realmente no es que quiera hablar de él, pero usted ve la vida de él, la conducta de él, su forma de hablar, como él vive, y él no es un creyente, no es un discípulo de Jesús. Él no está yendo en pos de Cristo. Pero lo que sí cree firmemente es que si él viene y le da a Dios, Dios le tiene que dar. Y eso no es así. Eso es lo que están predicando hoy en día por todo lado, en redes sociales y en muchas iglesias. Predican de esta manera enseñanzas equivocadas de lo que es ir en pos de Cristo, de lo que es ser un discípulo de Cristo, de lo que es tomar su cruz, negarse. Jesús enseñó que ser discípulo de Él implica serios compromisos, obligaciones, como decía en el texto que leímos anteriormente, que hay que esforzarse. Ahora, esforzarse y pagar el precio como discípulo de Cristo no significa que la salvación sea por obras. No es eso lo que estoy diciendo. Esforzarse es una manera fuerte de decirle al pueblo de Dios la responsabilidad que usted y yo hemos adquirido en el momento que hemos decidido ir en pos de Cristo. Es la responsabilidad al respecto de la justicia y la aceptación incluso de la persecución, al amor incluso hasta por los enemigos. Jesús enseña que debemos amar, y qué mérito habría en solo amar a aquellos que nos aman, sino que también debemos amar a quienes nos persiguen, a nuestros enemigos. Esto es parte del precio. Y la negación, volvemos de nuevo a la negación de nosotros mismos en esto. Y debemos amar a nuestros enemigos y a aquellos que nos persiguen, y aún así muchas veces vemos en la iglesia que no estamos dispuestos a perdonar una pequeña ofensa a un hermano, que alguien tal vez un día llegó y dijo algo y no te pareció, te dolió, se sintió mal, sí. Pero el amor de Dios en nosotros debe ser mayor que eso. Debemos tener misericordia y amar a nuestro hermano y perdonarlo. Usted tampoco sabe muchas veces por qué estará pasando el hermano, qué sucedió ese día, pero usted debe actuar en amor. Usted debe ponerse en la posición de discípulo de Cristo y actuar como Él actuaría, y no con sus egoísmos y actuar en la carne. Tomar la cruz cada día. Tomar la cruz es optar por vivir en obediencia a su Señor, a su Maestro. Cada día es vivir en obediencia. La cruz es obediencia. Usted tiene esa opción o tiene la otra opción de vivir para satisfacer sus deseos, sus propios deseos. Como muchos que piensan solo en sí mismos, poniendo de primero sus deleites, sus placeres de esta vida. Primero están ellos, primero están lo que ellos quieren, y después está Cristo, después está la iglesia, después está, no sé, el servicio a Cristo, el servir a la iglesia en la obra, el dedicarse totalmente. Tomar la cruz es estar identificado hasta la muerte. Tomar la cruz es tener una identificación para morir también. Como dijo en Gálatas 2:20, el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que ahora vivo en mi humanidad, lo que yo soy ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora ya no vivía Él. Cuando Él dice lo que vivo en la carne, o sea, ahora esta humanidad mía vive en la fe del Hijo de Dios, al cual se entregó a sí mismo por mí. Tomar la cruz cada día es no reservarse nada.
es la entrega total, es dar más valor a los intereses celestiales que a los de la tierra. Eso es tomar la cruz cada día. Es que usted no se reserve absolutamente nada. Ahora quiero que vayamos a Lucas, ahí capítulo 9, en el verso 57. Vamos a ver un contraste. Capítulo 9, verso 57. Dice, los que querían seguir a Jesús. Había gente que quería seguir a Jesús. Mucha gente le seguía. Ya vimos en el otro texto que muchas multitudes, que muchos lo seguían. Y entonces en el verso 57 dice, y yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Se le acerca uno, imagínense en la multitud de los que siguen a Jesús. Y en el Evangelio de Mateo dice que este era uno de los fariseos, uno de los escribas, perdón. Y este hombre se acercó y le dice que le va a seguir al Señor donde quiera que vaya. Él se acerca emocionado, posiblemente está emocionado. Mucha gente se emociona cuando ve muchos milagros, ver cosas tan maravillosas. Hay gente que se emociona al ver todo esto, pero no saben en sí cuál es el precio. Solamente quieren los beneficios. Solamente quieren al Señor Jesucristo como Salvador, pero no como su Señor. Y a Jesucristo se le acepta y se le recibe como Señor de su vida. No solamente como el Salvador, sino como Señor y Salvador. Y primeramente Señor de nuestra vida. Y como Señor de nuestra vida obedecemos a Él. Este hombre se le acerca y le dice, Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas. El hombre estaba convencidísimo. Y llega Jesús y le dice lo siguiente en el verso 58. Le dice, vea la respuesta que le da el Señor. Le dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Le estaba diciendo, yo no te ofrezco nada de este mundo. Nada. Examínese bien. ¿Cuál es la intención que usted tiene de venir a decirme que me va a seguir a donde quiera que yo vaya? Porque a donde quiera que yo vaya está implicando la cruz de Cristo. Negarse a sí mismo, tomar la cruz y morir. Es una negación total. Jesús le dice, básicamente, con esto yo no tengo nada en este mundo. Lo que estoy ofreciendo es allá en los cielos. Es la vida eterna. Le está diciendo eso. Nada de este mundo es lo que te estoy ofreciendo. Y luego dice en el verso 59, y le dijo a otro, sígueme. Él le contesta, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y en el verso 60 dice, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Al igual que muchos hoy en día, Jesús les hace una invitación a que sean discípulos de Él, a que proclamen el Evangelio, a que se nieguen a sí mismos, a que tomen la cruz, pero aún así muchos dicen, no, un momento, todavía no, yo ocupo hacer esto, otro, yo ocupo hacer aquello. Y comienzan a poner un montón de excusas para negarse a sí mismos, para tomar la cruz. Pero Jesús le dijo, deje que los muertos entierren a sus muertos, deje que los muertos espirituales se encarguen de los muertos, de las cosas de este mundo. Usted vaya y anuncie el reino de los cielos, es lo que Jesús nos dice. Como discípulo de Cristo, usted debe ir y anunciar y proclamar el evangelio de salvación. Es un asunto de vida o muerte. La humanidad, nuestras familias están
como en un acantilado, a punto de morir, como si tuvieran una venda en los ojos a la orilla de un acantilado. ¿Qué hacemos nosotros si usted ve a un familiar suyo en esa posición? ¿Qué haría? ¿Se quedaría nada más viendo el espectáculo donde caiga? No. Jesús le está diciendo a este muchacho: mire, no se preocupe por las cosas de este mundo, vaya, anuncie el evangelio, vaya, proclame a Cristo. Eso es lo que le dice a la iglesia también hoy. Deje de preocuparse por cosas de esta tierra, de este mundo. Hay un asunto mucho más importante que es de vida a muerte. Es la vida eterna, es la salvación. Es lo más importante. Para eso vino Cristo, para salvarnos de la condenación. En el verso 61 dice: entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. De igual manera, ese también ponía excusas para seguir al Señor. Querían. Aquí dice que querían, que todo lo encontraban muy bonito. Sí, qué bonito ir a la iglesia, qué bonito aquí, allá, la alabanza. Pero se sentían más cómodos o querían seguir atados, ligados, unidos a cosas de este mundo. Y Jesús les dijo en el 62: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para entrar al reino de los cielos. Si usted y yo estamos aquí y hemos puesto la mano en el arado y estamos mirando hacia atrás y hay cosas que nos interesan más, que no aborrecemos, o sea, que amamos más que a Jesús, no somos aptos para entrar al reino de los cielos. No somos dignos de Él. Un discípulo comienza a parecerse a su maestro. Comienza a pensar las cosas que él piensa. Comienza a hablar como él habla. Y cuando digo esto, no es que se parece a la hora de hablar en él, sino que habla como él habla, en el sentido de que habla las cosas que él también habla. Un discípulo actúa y vive como él, como su maestro. En este caso, como nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro maestro. Y toda su enseñanza y toda su palabra está escrita en la Biblia. El discípulo tiene el conocimiento y aplica ese conocimiento en su vida. Él conoce el propósito, la visión y la misión y el objetivo que su maestro le está enseñando. Cuando dice en 1 Juan capítulo 2, verso 6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ese es un verdadero discípulo del Señor. 1 Juan capítulo 2, verso 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. No es que tiene, hermano, que andar como él para permanecer en él. No es que tiene que andar como él para permanecer, sino que como resultado de permanecer en él, anda como él. Amén. Si usted permanece en Cristo, si usted es discípulo de Cristo, si usted se niega a sí mismo, toma su cruz cada día, entonces usted andará como él, vivirá como él. Amén. Vemos también que ser discípulo o ser salvo, ¿verdad? Como les decía anteriormente, no son algo que esté desconectado. No hay una desconexión entre ser salvo y seguir a Cristo. El ser cristiano o llamarse cristiano, incluso, para que vean, primeramente se llamaba discípulos. Solamente eran conocidos como discípulos, los discípulos de Jesús.
Cuando los perseguían, hablaban de los discípulos de Jesús. En el libro de los Hechos, por primera vez en el capítulo 11, verso 26, ahí es donde primera vez se les llamó cristianos a los discípulos. Originalmente, llamarse cristiano denotaba a un servidor, a un seguidor de Cristo, a un verdadero discípulo de Cristo. Eso significaba ser cristiano. Hoy ha llegado a ser un término general, carente del sentido original, que nace del ser discípulo realmente de Cristo. Hoy ha perdido realmente el significado. Lamentablemente, eso a causa también de las falsas enseñanzas, de la falsa predicación del Evangelio, ha ido degradando el significado de ser cristiano, de ser discípulo. La cruz es un símbolo de muerte. Jesús, al mencionar al auditorio que lo seguía, cuando Él les estaba hablando, les habló en un contexto muy claro, ya que la cruz en aquellos tiempos era una forma de ejecución para los presos condenados a muerte. Entonces, cuando Él les está diciendo y les está hablando de la cruz, les está dejando muy en claro hasta dónde, hasta qué punto debían llegar si escuchaban el llamado de ir en pos de mí. La cruz es una obediencia extrema, identificarse totalmente. Deja con claridad que ser discípulo implicaría sufrimientos, vergüenzas, injurias, rechazos, persecución. Y por último, si el Señor así lo considera, y si es necesario, hasta la muerte. Eso es lo que significa tomar la cruz. Eso significa la cruz. La cruz no es soportar una carga particular en esta vida. Muchas veces algunos creen que, por decir algo, un compañero de trabajo difícil es una cruz. Un jefe difícil es una cruz. Un vecino es una cruz. El esposo difícil es la cruz. La esposa difícil, algunos creen que es la cruz. Hay muchos que dicen, ¿qué cruz? Qué mal, un mal matrimonio, dicen algunos. Pero eso no es la cruz de la que Cristo hablaba. Es mucho más, hermanos. Algunos a veces creen que algunos tienen una suerte, ¿verdad? Con los que tienen vehículos, con sus carros y se ponchan o tienen casi siempre esas circunstancias, ¿verdad? Que se quedan varados. Entonces ellos dicen que igual, ¿verdad? Que esa es su cruz. Qué sé yo, un problema con su automóvil, con su moto, goteras en el techo y consideran que esa es la cruz. Pero ¿qué va a hacer esa la cruz, hermanos? Esa no es la cruz de la que Cristo habla. Vemos en contraste a nuestros hermanos, y es que es imposible hablar de esto sin tan siquiera mencionar lo que está viviendo nuestros hermanos, la iglesia perseguida. Ellos sí han tomado la cruz. Ellos sí se han negado a sí mismos. Han llegado hasta las últimas instancias de las peores humillaciones, persecuciones, hasta la muerte. Han sido ultrajados porque escucharon el mensaje, escucharon a Jesús decir, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hoy, ellos son un ejemplo grandísimo para nosotros. Debemos aprender mucho realmente de ellos.
Como les decía, Jesús les habla al auditorio, les habla de la cruz. Ellos quedan muy claros en lo que Jesús realmente les estaba pidiendo. Era la muerte, si era necesario. Seguirlo a Él era la muerte. Si alguno quiere venir en pos de mí, tendrá que morir, igual como lo que me espera a mí. Jesús ya iba camino a Jerusalén. Básicamente estaba prediciendo, estaba anunciando lo que ya Él iba a ir a pasar. Si alguno quiere venir en pos de mí, tendrá que también pasar por lo mismo que voy a vivir en Jerusalén. Hablaba de lo que a Él esperaba ahí. Y Jesús establece ahí la pauta y la experiencia que a todos los que decimos ser creyentes y decimos ser discípulos de Jesucristo, a todos los que quieran ir en pos de Jesús, los que quieran venir en pos de mí, esa es la pauta, es la experiencia que debemos vivir. La cruz es morir a nuestros deseos, a nuestros intereses egoístas y dedicar plenamente nuestra vida, cueste lo que cueste, al servicio de nuestro Señor Jesús. Ir en pos de mí no es un llamado a la realización personal. Como les decía antes, Jesús no tiene un plan maravilloso, porque si vemos a la luz de la palabra todo lo que espera al discípulo de Cristo en esta tierra, no es maravilloso, pero Él promete la vida eterna. Él promete estar con Él en su gloria, estar junto a Él, disfrutar con Él todo lo que a Él le pertenece. Él, por su gracia, nos ha hecho partícipes también, pero tenemos que pagar el precio de ser discípulos. Él pagó nuestra salvación, pero usted y yo debemos esforzarnos. Debemos hacerlo. Debemos poner en conciencia de lo que es ser un verdadero discípulo de Cristo y ir en pos de Él. No es la realización personal, por el contrario, amado hermano, es perder el derecho a controlar nuestro propio destino y permitir que sea Él quien controle absolutamente todo en nuestra vida. Es la muerte a toda una forma de vida, a todo un estilo de vida, a todo un diseño que usted quizá ha hecho. Es la muerte total a esa forma de vida que usted se ha planeado. Cuando usted viene a Cristo, cuando usted es discípulo de Cristo, usted lo entrega todo. Usted entrega sus planes, todo. Lo pone a Él, al servicio de Él. Y que Él quite lo que tenga que quitar y ponga lo que tenga que poner. No somos nosotros quienes gobiernan, es Él. Su tiempo, todo lo gobierna Él. Romper con toda relación terrenal, que ningún vínculo pueda ser mayor que el vínculo que nos une a Cristo, e incluso ni siquiera nuestra propia vida, ya lo vimos, hasta nuestra propia vida. Es vaciarnos totalmente de nosotros mismos para ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo de Dios a través de su palabra. Primera de Corintios 6, versículo 19, leo una versión, la versión latinoamericana, dice: ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Ya nosotros no nos pertenecemos. Si verdaderamente somos discípulos de Cristo y de corazón hemos venido en pos de Él, ya usted no se pertenece.
Yo no me pertenezco, le pertenecemos al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Amén, si es que mora, si es que está en nosotros. Quiero que vayamos a Filipenses 3. Me dicen amén, Filipenses 3, versículo 5. Amén. Aquí Pablo da un ejemplo de despojarse. En el verso 5 vemos que dice, vamos a leer del 4, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Si Pablo comenzaba a decir, básicamente, si hubiera que valorar las cosas de este mundo, si hubiera que valorar, ¿verdad?, lo terrenal, los méritos propios, si hubiera que hacer eso, entonces él sigue ahí diciendo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, Pablo tenía todas las credenciales, hablando del yo, hablando de sí mismo. Pero esto es Pablo básicamente haciendo una referencia a lo que él era antes de lo que sucedió camino a Emaús, cuando conoció a Cristo, cuando Cristo se le presentó a su vida. Entonces vemos en el verso 7 la diferencia, y Pablo empieza a decir, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, hablando de este tipo de cosas terrenales, de las de este mundo. Cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahí Pablo, después del verso 7, es cuando él está básicamente diciendo, cuando yo entendí el evangelio, cuando tomé todos mis logros, virtudes, lo que pensaba de valor y lo puse por basura. En otras traducciones dice, más apegadas al original, dice lo puso por estiércol, por lo más bajo. Así es como debemos vaciarnos nosotros también. Cuando uno viene a Cristo, cuando uno viene al llamado de ir en pos, como dijo el Señor, en pos de mí, reconociendo lo que realmente es, no pone condiciones. Usted no pone condiciones. Es algo de continuo cada día. Ir en pos de Cristo es poner la mano en el arado y no mirar atrás. El que lo haga, el que mire atrás, poniendo su mano en el arado, no es apto para el reino de los cielos. El no tomar la cruz, el no tomarla para ir en pos de Él no es ser digno de Él, de lo que Él hizo, de su obra, no es digno de su sangre, no es digno del sacrificio en la cruz que Él hizo. Puede ser que hoy, de alguna manera, el Espíritu Santo de Dios nos esté hablando y nos esté haciendo entender el costo verdadero de ser un cristiano, el costo verdadero de ser un discípulo de Jesucristo, la verdadera negación a la cual Dios lo ha llamado. Puede ser que hoy el Espíritu de Dios nos esté hablando. Puede ser que quizá antes, en otro tiempo, no tuviéramos claro lo que significa
lo que comprende ser un cristiano, lo que comprende ser un discípulo de Jesús. En el versículo 24 del capítulo 9, leo igual desde el 23. Vaya conmigo, dice, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En el verso 24 dice lo siguiente: porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Ahí cuando dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Jesús nos está diciendo, en esta invitación que Él hace, de ir en pos de Él y ser su discípulo, en el verso 24, Él dice, el que quiera perder su vida por mi causa, salvará su alma. El que quiera negarse a sí mismo, el que quiera perder su vida por mi causa, salvará su alma, estará conmigo en el paraíso por la eternidad. ¿Cree usted que haya algo en esta tierra que valga más que eso? La gloria eterna, la vida eterna, la salvación. Sé que el mensaje de la negación a sí mismo es fuerte, pero no existe otro. Por más que quiera buscar otro mensaje, no lo hay. Por más que uno quiera buscarle el lado suave, no existe. Debemos morir, tomar la cruz cada día, negarnos a nosotros mismos para poder ser dignos de Él y ser aptos para el reino de los cielos. Si quiere, póngase en pie y hagamos una oración. Padre, te doy la honra, la gloria y la alabanza en esta mañana, Dios, por tu palabra. Señor, te ruego y te pido, Señor, que en este lugar, Señor, en esta mañana, esta tarde ya, si hay alguien que haya entendido, Padre, en su corazón, que tú le hayas hablado del precio del discipulado, del precio cuando tú dijiste, el que quiera ir en pos de mí, lo haya comprendido y que desee venir a ti, Señor. Que tome la decisión en esta mañana, entendiendo el costo, entendiendo la negación de sí mismo, tomar la cruz cada día y seguirte. Porque al perder nuestra vida salvaremos nuestra alma y estaremos contigo por la eternidad, Señor. Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que todos podamos entender el llamado que tú nos has hecho y que podamos comprender, Señor, que es necesario que seamos incluso perseguidos por causa de la justicia y por causa de la verdad, por tu causa. Y si no estamos sufriendo persecución, rechazo, injuria, Señor, que nos examinemos. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que no estamos haciendo? ¿Con cuál causa estamos? ¿En qué causa estamos? Si es verdaderamente tu causa, esta provocará, Señor, estos resultados de rechazo y persecución. Pero debemos gozarnos y alegrarnos porque el galardón es grande, dice tu palabra. Señor, gracias te damos en esta hora por tu sacrificio, por tu sangre, por tu palabra, por tu misericordia y amor.
Amén y amén.